Primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 10, nos dice la Escritura que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Si hay algo que va destacando con fuerza en la vida de David, es el trabajo que la providencia divina va realizando para que cada cosa encaje en el lugar de la historia a la que David nos está llevando. Fijaos que Dios le llamó desde el vientre de su madre y cómo Dios fue moviendo los hilos de la historia para que de forma natural David llegase a ser el rey de Israel, cumpliendo así la profecía de Judá y teniendo como propósito el que de su línea genealógica naciera el Cristo. Pero veis cómo todo se va desarrollando de forma natural. La providencia le hizo nacer en un hogar donde tuvo que realizar tareas enormemente difíciles. Se tuvo que enfrentar desde niño a leones y a osos para defender al rebaño, lo cual hizo de él un carácter valiente. Y entonces tenemos a un hombre con valor, que sabe enfrentarse a las dificultades. Le hemos visto entrar en el palacio real por su reconocida prudencia y también porque sabe tocar el arpa, y de manera que va al palacio real a tocar el arpa delante de Saúl. Esto nos indica que aparte de la valentía, el valor que desarrolló en su enfrentamiento con los osos y con los leones, también tuvo tiempo de dedicarse a cultivar la poesía y la lírica. De hecho, de él tenemos numerosos salmos, de manera que ahí, en medio de su soledad como pastor, la usó para aprender a tocar el arpa. Luego hemos visto cómo la destreza que adquirió en medio de su rebaño, defendiéndole de los enemigos del rebaño, también le sirvió para defender a Israel de Goliat cuando todo el ejército estaba acobardado. Pues ahí estaba David. Después, y de forma natural, vemos que todo se desarrolla de forma natural, pasa a formar parte del ejército de Saúl y pasa a formar parte de la casa de Saúl. Nos hemos encontrado una vez más con la situación en la que se encontraba el corazón del rey Saúl en aquellos días. Después de la victoria sobre Goliat y del canto de las mujeres reconociendo que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, se encendió la envidia de Saúl contra David. Esto manifestó a la vez diversos pecados que nos muestran el alcance de una vida sin Dios. En un contexto como el de Israel, pueblo llamado por Dios, por lo tanto supuestamente todos eran creyentes, resulta que no todos eran creyentes. Es decir, la mayoría no eran creyentes, la mayoría. En vez de que el rey se mostrase agradecido por todos los logros que David estaba consiguiendo, no para sí mismo, no para la grandeza de David, sino para el pueblo de Israel y para mayor grandeza del reino, Saúl sintió amenazada su posición como rey y empieza a procurar acabar con la vida de David por distintos métodos, o matarlo directamente, como acabamos de leer, arrojándole una lanza, o bien maquinando de qué manera lo puede poner en una posición en el ejército para que sea el primero en caer en batalla. Como bien nos recordaba Oliver en su exposición de la clase de homilética, este hombre tan valiente, Saúl, que arrojó en 2 ocasiones su lanza contra David, no tuvo el valor de arrojar su lanza contra Goliat. Qué interesante, qué valiente es Saúl. Lo triste es que esta es una condición lamentable de muchos que están en medio del pueblo de Dios,
que curiosamente son incapaces de luchar contra el enemigo y sí arremeten con todas sus fuerzas contra los suyos por envidia, por orgullo o por egoísmo. Esta es la triste historia del pueblo de Israel y en general de la Iglesia. En los ejemplos que encontramos en la vida de David y de Saúl podemos comprobar la forma en la que cada uno de ellos trata el pecado. Por una parte vemos la obediencia, la prudencia, el valor de David, y por otra parte vemos la desobediencia, el orgullo y la envidia de Saúl. Por lo tanto, son dos caracteres completamente distintos, en los cuales en uno de ellos ha actuado la gracia soberana de Dios para salvarle y en otro está muerto en sus pecados. Saúl veía, porque evidentemente Dios no lo libró del pecado, pero Saúl era inteligente y por lo tanto pudo ver cómo Jehová bendecía a David y cómo David prosperaba en todo aquello que emprendía. Era una persona no solo con una actitud prudente, sino reconocida como prudente por todos aquellos que le rodeaban, lo cual implica que no se dejaba llevar por la corriente para caerle bien a los que le rodeaban. Sabéis que una de las dinámicas que tiene el ser humano es el miedo al hombre, es el temor al hombre. Entonces, para que todos me amen, yo voy a hacer todos los que los demás quieren que yo haga, y así aparezco como una persona buena. Qué buen cristiano es este, que hace todo lo que los demás le dicen. Esto no encaja mucho con la enseñanza bíblica. Ese no es un buen cristiano. Es un buen religioso, posiblemente católico romano, porque todavía el catolicismo romano no ha salido de su mente, pero esa no es la enseñanza bíblica. Así que vamos a ver algunos rasgos en el carácter de David, 4 en especial, que deben ser imitados por todo cristiano. El primero, la bondad. La bondad, muchos aplican el concepto católico romano, pero la bondad es la cualidad de ser bueno, pero bueno en el sentido de auténtico. Es decir, si yo me compro un coche, espero que cuando me suba al coche me lleve al lugar que tengo como mi destino. Lo que no puedo esperar es que me suba a un coche y espere que sea una lavadora, porque un coche es un coche y una lavadora es una lavadora. Entonces no podemos confundir los términos, porque cuando uno espera que algo sea bueno, es que cumpla con aquello que se espera de él. Cuando compramos cualquier electrodoméstico, esperamos que cumpla la función que tiene asignada. Y cuando estamos hablando de un cristiano, esperamos que sea bueno en el sentido de que cumpla con lo que le tiene asignado Dios en el cumplimiento de su deber. Lamentablemente, en los ámbitos cristianos se enseña con bastante frecuencia y de forma completamente falsa el hecho de que ser bueno es hacer todo lo que los demás te digan que hagas y asumir no una posición de servicio, sino una posición servil, que es distinto. Pero el ser buenos como hijos de Dios quiere decir que tenemos que ser íntegros delante de nuestro Padre, que es a quien servimos, y por lo tanto tenemos que obedecer su voluntad y someternos a ella, no a los vaivenes de la moda del mundo en el que nos ha tocado vivir, y no por miedo a mi jefe, a mi marido, a mi mujer, a mi hijo, a mi padre, sino mi deber está con Dios, por encima de todos los demás. Por tanto, hemos de discernir y diferenciar lo que la gente quiere que yo haga para decirme que yo soy bueno y yo creerme que soy bueno porque hago lo que la gente quiere que yo haga, respecto a lo que Dios me pide que haga y que es lo que corresponde a mi deber delante de la ley de Dios y delante de su voluntad. Son cosas distintas. Los hombres de Dios que aparecen en las Escrituras no dijeron a todo que sí y no fueron muy amables con sus semejantes. De hecho, los profetas, ya hemos dicho en más ocasiones, que todos ellos, casi todos ellos murieron, y algunos de ellos, como Isaías, descuartizado por el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos sí que fueron buenos en el sentido de íntegros delante de Dios para hacer lo que tenían que hacer, pero no fueron buenos según la sociedad en la que vivieron quería que fuesen. Dijeron no cuantas veces fueron necesarias para que el testimonio de Dios quedase limpio. Fueron valientes porque se enfrentaron a la corriente de moda del momento. Fueron valientes porque se enfrentaron al hombre que tanto mal ha hecho a lo largo de la historia. Y fueron valientes obedeciendo a Dios y no por miedo al hombre, no por miedo a su mujer, no por miedo al marido, no por miedo a sus padres, no por miedo a sus hijos, no por miedo al jefe en el trabajo, no, fueron fieles en aquello que tenían encomendado. Por lo tanto, en David vemos una persona que fue fiel al trabajo que tenía encomendado.
Él se mantuvo firme en sus convicciones. Y esto también lo comprobamos con aquellos hombres que han servido a Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, Abraham. Nos dice el capítulo 21 de Génesis, versículo 22: aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Fijaos qué reconocimiento tenían de que Dios estaba actuando en la vida de Abraham y que Abraham se conducía delante de Dios de acuerdo a la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué cabe esperar de aquellos que han conocido la verdad? Que procedan íntegramente y que no se deriven ni a izquierda ni a derecha. Estas semanas pasadas tenía una conversación con un hermano pastor querido que me iba a comentar un asunto, y antes de empezar a hablar dice: espera, que pone confidencial en la portada, por lo tanto no puedo hablar de él. Evidentemente, esperamos que uno cumpla su palabra y sea fiel a lo que hay establecido, y por muchas ganas que uno tenga de decir algo, si aquello es confidencial, no lo debe compartir. Por lo tanto, yo también tengo la garantía de que cuando yo le escriba y le ponga algo e inicie el texto diciendo confidencial, eso es confidencial, no se lo va a decir a nadie, porque tampoco me dice lo de los demás a mí. Esas son personas en las que uno debe confiar y en las que uno debe estar tranquilo. ¿Cómo eran reconocidos los hombres que aparecen en las Escrituras? ¿Por qué razón José pudo ser gobernador de Egipto? ¿Por qué razón pudo ser Daniel el segundo en la cadena de mando bajo 2 imperios distintos y bajo 4 reyes diferentes? ¿Es porque se cambiaba la chaqueta cada vez que llegaba un rey? ¿O es porque mantenía una línea de fidelidad que los reyes que vinieron, 4 reyes, lo mantuvieron en su posición porque veían que era una persona de absoluta confianza y que no se iba a mezclar con cosas indebidas, sino que servía a su Dios y por lo tanto la ley de Dios la tenía clara en su mente y podía dirigir el destino del país? 4 reyes diferentes. Y Daniel fue el segundo del reino, con más poder. Solamente por encima de él estaba el rey. De manera que vemos que cuando uno se rige por principios a la ley de Dios y a sus mandatos, esto deja evidencia delante de por dónde nos movemos para saber que aquella persona puedes confiar en ella y que aquella persona es buena en el sentido de que es íntegra delante de Dios. Tanto José como Daniel fueron ejemplos de conducta y por su ejemplo se ganaron el respeto de la generación en la que les tocó vivir. Se ganaron el respeto. Fueron hombres buenos en el sentido de íntegros. Esto es también lo que encontramos en la vida de David. Mantiene su fidelidad a Dios y a los principios de autoridad que han sido establecidos. Y esto es lo que también podemos encontrar en cualquier hijo de Dios. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí tenemos a alguien que me ama. El asunto es cómo pueden tantos cristianos decir que aman a Dios cuando no guardan sus mandamientos. Pues es una incongruencia total. O sea, se están engañando a sí mismos y quieren engañar a los demás. Cuando un hijo de Dios mantiene estos principios de fidelidad a Dios, guardando sus mandamientos y evidenciando por tanto que le ama, sabemos que podemos confiar en él y que podemos encomendarle responsabilidades, porque las cumplirá. Pero por mucho que alguien diga que ama a Dios, si es el miedo al hombre el que le dirige, si es al que se somete, o si mira su conveniencia, su comodidad o sus intereses, estamos ante una persona que no es digna de confianza. No le dejéis nada, por muy hermano que se llame, porque no va a hacer nada con lo que le dejéis. No tenéis la seguridad de que con aquello que le habéis dejado lo va a hacer de la manera que se espera que lo haga. Sin embargo, esto no es lo que encontramos en aquellos que la Escritura nos pone como ejemplo a imitar para que podamos ser útiles al reino de Cristo en medio de nuestra generación. Aunque Saúl no era creyente, no era ajeno a lo que observaba en la vida de David. Dice el versículo 12 que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl.
por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el valor. La fidelidad de Dios a David era algo evidente, de manera que fue un instrumento en las manos de Dios para traer bendición a su generación. Fijaos lo que estamos diciendo. La fidelidad de David a Dios era algo evidente, de manera que fue un instrumento en las manos de Dios para traer bendición a su generación. La gente en nuestros días que quiere integrarse en iglesias y que dice que es creyente y supuestamente va a iglesias, les importa todo, con todos mis respetos, menos la iglesia. La iglesia es lo que menos les importa. Dentro de sus prioridades está en la 4528, pero no es la iglesia lo que más les importa. Si les importa si hay charanga y panderetas, si hay un entorno animado, si se tocan panderetas, si se reparten caramelos, dulces, chocolatinas y Coca-Cola, entonces sí. Pero si vamos a estudiar, esto es otra cosa. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando obedecemos a Dios somos útiles a nuestra generación. Porque alguien ha caído en la cuenta de por qué razón estamos aquí. Quizás sea para satisfacernos a nosotros mismos, engordar mucho, buenos cerditos y después que nos entierren, o estamos aquí con otro propósito. Sin embargo, cuando obedecemos al hombre y nos dedicamos a seguir lo que la moda de pensamiento del momento nos indica, lo que la moda religiosa del pensamiento de nuestra época nos indica, o lo que la gente en general piensa, lo que estamos evidenciando es que somos una prueba lamentable que lo único que pretende es satisfacer el egoísmo de uno mismo o de quienes nos rodean, pero no aportamos nada para el pueblo de Dios ni para el reino de Cristo. Es importante todas estas cosas que las tengamos en cuenta, porque cuando hagamos análisis de nuestra vida, sobre todo cuando nos vamos a acostar, es un buen momento para hacer un análisis, y nos pongamos a considerar cuál es nuestra aportación para el reino de Cristo, debemos analizar qué es lo que el pueblo de Dios recibe de mí. Es que tú solamente vienes a que te den, y solamente esperas que te den y que te den y que te den. ¿Y cuál es tu aportación al pueblo de Cristo? Una de las preguntas que nos debemos de hacer continuamente es: ¿en qué se beneficia la generación en la que Dios me ha puesto de mis recursos y capacidades? ¿En qué se beneficia? Muchos dirán, si estuviera en una iglesia más grande, haría muchas cosas. Lo que olvidan los que piensan esto es que en iglesias grandes hay personas que trabajan organizando cosas. ¿Sí? No por ser grande salen las cosas así, no. Hay personas que trabajan. Así que si en iglesias grandes hay personas que trabajan, que organizan y que hacen un montón de cosas para que todo funcione, lo mismo ocurre en las iglesias pequeñas. También necesitamos gente que trabaje. Porque así no salen las cosas. Hay que trabajar. Y si cada uno es responsable de algunos asuntos que son necesarios para el desarrollo de la iglesia, para la evolución de la iglesia y para el buen andar de la iglesia, esperamos contar con la ayuda de todos aquellos que quieren trabajar por el reino de Cristo. Lo que nos queda claro en nuestro texto es que David era útil al pueblo de Dios en el contexto del pueblo de Dios, no fuera. No. Ya hemos dicho en otras ocasiones que hay muchos que se llaman cristianos y que son soldados a sus propias expensas. Ellos luchan solos. Ellos van a predicar solos y ellos hacen de todo solos. ¿Lo ves en la iglesia hoy? Hoy no están en la iglesia. No están adorando a Dios con el pueblo de Dios en la iglesia. No, porque ellos son llaneros solitarios que van solos. Sin embargo, olvidan la parte importante que enseñan las Escrituras acerca de la importancia de la iglesia. Y es que Cristo murió por su iglesia. Y todo va en el contexto de la iglesia. De la misma manera que David no pudo ir a luchar solo contra el ejército enemigo. No, fue en el contexto de su ejército y en el contexto de su pueblo, sometido a la autoridad que tenía Israel en aquel tiempo, que era Saúl. Así que en el ejercicio de sus funciones, bajo la autoridad del rey, en comunión con Dios, pudo ejercer su deber en aquello que se esperaba de él. No le tuvieron que rogar, ni que suplicar, ni ponerse de rodillas, ni ver: David, a ver cuándo te viene bien y vas a luchar contra el enemigo. Pero cuando hayas descansado, cuando te hayas tomado tu horchata, cuando estés tranquilito, cuando tengas ganas, cuando te apetezca, cuando recibas una iluminación, cuando...
No. David asumió su deber y fue hacer lo que se esperaba de él que hiciera. De manera que por hacer exactamente lo que se esperaba de él en el contexto del pueblo de Dios y sirviendo a Dios, David fue de bendición y de beneficio para su generación. Como esto es lo que detectó Saúl, la situación en la que se encontraba David, temeroso de Dios, que las cosas salían como se esperaba que saliesen y mucho más allá, y también por sus planes ocultos de matar a David, no directamente pero sí indirectamente, puso a David como jefe de 1000. Este era su ejército, era una unidad operativa para actuar con rapidez ante las incursiones que los filisteos hacían de forma habitual en territorio israelita. Y por lo tanto David lideraba como capitán una de estas unidades para limitar el alcance de las incursiones del ejército filisteo en Israel. Y con este nombramiento, haciéndole un oficial del ejército, Saúl tenía un propósito. Por una parte, repeler con eficacia las invasiones del enemigo, pero esa no era su principal ocupación, sino que su oculto propósito era exponer a David a una situación de alto riesgo para que en una de esas batallas en las que se enfrentaba contra el enemigo pudiera caer en sus manos y entonces pudiera morir a manos del enemigo, quitándole por tanto a él la carga de tenerlo que matar directamente. Sin embargo, lo que podemos ver a lo largo de la historia bíblica es que Dios siempre utiliza las malas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos redentores. Es increíble cómo la providencia de Dios se mueve para que los propósitos ocultos de los corazones de los impíos, Dios les dé la vuelta y cumplan su propósito eterno. Así que vemos cómo Dios utiliza el pecado del hombre y lo vuelve en beneficio de su pueblo. Recordad cómo utilizó las malas acciones de Judas para entregar a nuestro Señor y que así se cumpliera el propósito eterno de Dios sobre el sacrificio de su Hijo para expiar el pecado. Fue una traición de Judas, pero Dios utilizó la traición de Judas para traernos la salvación por medio de Cristo. Dios utilizó el pecado de los hermanos de José que lo vendieron a los mercaderes camino de Egipto para que su promesa dada a Abraham se cumpliera y tuvieran la tierra prometida. Esto nos confirma también la enseñanza de Pablo cuando nos dice: a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. La pregunta que nos debe quedar es: ¿quiénes son aquellos que aman a Dios? ¿El amar a Dios es algo que sale de forma natural de mí, que soy enemigo de Dios? ¿Soy yo el que determina amar a Dios de acuerdo a que soy más inteligente que los demás o porque mis experiencias me muestran que puedo amar a Dios? Y para responder a esta pregunta, el apóstol Pablo añade a continuación: esto es, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido llamados por Dios para la salvación. Como Dios los ha llamado, esta es la razón de que responden afirmativamente a su llamado. Porque Dios los ha llamado, ellos aman a Dios. De ahí que se nos señala en el versículo 14 de nuestro texto, con insistencia, que David se conducía prudentemente en todos sus caminos y Jehová estaba con él. Continuamente se nos vuelve a recalcar el aspecto de prudencia. Como David había conocido a Dios y era conocido por Dios, su mente guiaba su conducta. Ya hemos visto cómo en el caso de Saúl su conducta guía su mente. En el caso de David no. En el caso de David su mente guía su conducta. Una mente renovada por el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto se nos dice que David se conducía prudentemente, fijaos el término que utiliza, en todos sus asuntos. No cuando iba a adorar, que iba con las manos juntas y un arito en la cabeza. No, en todos sus asuntos. Y esto exige la máxima atención en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Muchas veces tenemos claros ejemplos en las Escrituras que nos enseñan y que nos ilustran sobre la vida de nuestros antepasados en la fe. Pero somos incapaces de aplicarlo a nuestra vida porque no logramos entender cuál es la conexión que hay entre lo que nuestros antepasados en la fe hicieron y sus circunstancias con las nuestras, que normalmente no tienen nada que ver, según nosotros, claro. Pero a pesar de que en todos los sermones el pastor se esfuerza en exponer aplicaciones prácticas derivadas del texto, pocos son los que encuentran cómo afecta a su vida. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto a mí? Porque aquí dice mi nombre. ¿Qué es lo que me dice el texto a mí?
Y la vida de David y sus experiencias y todo lo que se muestra en su carácter de valor, de prudencia, de sabiduría, ¿cómo tengo yo que coger toda esa enseñanza para aplicarla a mi situación particular? En el caso de David se nos dice que sí sabía aplicar la palabra de Dios en todos sus asuntos. Y si lo hacía David, ¿cuál es la razón para que al pueblo de Dios le cueste tanto trabajo identificar su situación delante de las Escrituras y actuar en consecuencia? ¿Qué nos pasa? ¿Somos quizá más retrasados que David? ¿O qué es lo que puede pasar en el corazón de muchos y en la mente de muchos para que no entiendan cómo se aplican las situaciones particulares a su vida cotidiana? David se conducía prudentemente allí donde estuviera, con su padre en obediencia a todo cuanto le dijo, con sus ovejas, sabiendo a quién dejar sus ovejas cuando tuvo que irse por mandato de su padre para llevar los víveres a sus hermanos. Cuando llega allí, cómo deja al cuidado del responsable de intendencia la comida. Con uno de sus hermanos, cuando discute ante una provocación, ¿de qué manera David no responde a esa provocación? Cuando se va a enfrentar a Goliat, cómo asume su posición de dependencia del rey, contando con su visto bueno para llevar a cabo el ataque. Y así toma un cayado, toma 5 piedras lisas, toma su zurrón y toma su honda y se dirige a paso ligero hacia Goliat. David se dirige con prudencia en todas y cada una de las esferas de su vida. Pero fijaos cómo está planificando. Fijaos cómo está planificando. Ahora nos vamos a nuestra vida y empezamos a planificar. Y si tenemos goteras en aquellas cosas que planificamos y se ven agujeros por todos sitios, tenemos un problema grave. Porque David era adolescente e hizo todo esto. Y nosotros que ya hemos pasado la adolescencia, ¿cómo estamos actuando? Esto nos lleva al tercer aspecto del carácter de David, la prudencia. Ya hemos estado hablando en sermones anteriores que es Dios quien da la prudencia. ¿Y cómo da Dios la prudencia al hombre? En primer lugar nos dice la Escritura que lo hace abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. De manera que el apóstol Pablo nos está enseñando que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. Así que cuando la gracia de Dios actúa en el corazón de un hombre que ha pasado de muerte a vida, no solamente le concede el don de la fe y el arrepentimiento, sino también la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que son necesarias para la salvación, para el crecimiento en el conocimiento de la verdad revelada y para aplicar todos esos principios a la hora de desarrollar su vida en este mundo. ¿O cómo desarrollaba su vida David? ¿Se fue David a pelear con Goliat con una Biblia en la mano? ¿Y se fue a pelear contra el ejército filisteo con una Biblia en la mano? ¿O se fue a pelear con una espada y dirigiendo a sus ejércitos a la victoria? Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y cómo tenemos que aplicar esa voluntad de Dios en todas las cosas que nos han sido puestas bajo nuestra responsabilidad. Ya hemos dicho anteriormente cómo los sentimientos son importantes, pero tienen que ser controlados por el conocimiento. Y tenemos conocimiento a través de la inteligencia. La comprensión de las verdades bíblicas no requieren únicamente inteligencia, sino inteligencia santificada, que es decir, que seamos realmente convertidos, porque podemos entender las Escrituras y no hacer absolutamente nada con ellas. Necesitamos que ese entendimiento nos lleve a comprender cuál es la voluntad de Dios. De hecho, fijaos que la Escritura reconoce una clase de creyentes que a causa de su pecado pierden la sabiduría y la inteligencia. Esto es realmente increíble. Pero si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 y 12, allí se nos está identificando a creyentes que por no hacer absolutamente nada han perdido los dones que Dios les había dado. Y pasa como en la parábola. A uno le dio una mina, al otro 5, al otro 10, y como el de una mina la enterró, pues cuando vino el Señor le dijo: dame tu mina y se la daré al que tiene 10, porque no has hecho nada con ella. Pues eso es lo que nos pasa, o nos puede pasar si somos creyentes y nos dormimos esperando a mañana.
Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fijaos la razón: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Uno se queda boquiabierto cuando ve a algunos hermanos que llevan tropecientos años en la iglesia y no saben absolutamente nada de las Escrituras. Lo que sí saben es cuáles son los jugadores de su equipo de fútbol favorito, eso sí, pero de la Escritura no. El autor de la carta a los Hebreos habla de un grupo de creyentes que tenían una comprensión profunda y entendían perfectamente la palabra de Dios, pero se hicieron tardos para oír. Tardos para oír. Creyentes. No quisieron aplicar para su vida las verdades que habían aprendido. No. Y esto llevó su corazón a endurecerse ante los principios bíblicos, porque no quisieron aplicarlos. Tú no apliques, no apliques, no apliques y no aplicarás jamás. Es una pauta de conducta. Se te está predicando enseñanza, se te está predicando para que crezcas en la fe, para que adquieras más conocimiento y para que sepas cómo ese conocimiento tiene que aplicarse a la vida. No lo apliques y al final tus oídos estarán cerrados. Da igual lo que se te predique, da igual que venga un ángel a predicar, da igual, no aplicarás. Y si no aplicas, ese es un síntoma muy evidente de que no hay conversión. La fe tiene un aspecto práctico que no debemos separar del espiritual. No vale solamente con decir yo tengo fe. No. La fe es algo que se evidencia en el mundo, en las actividades que desarrollamos en el mundo en el que vivimos. Y en el caso de David vemos que aplica la fe y el conocimiento de una manera práctica. Coge su honda, su cayado, su zurrón y va a matar a Goliat. Asume sus responsabilidades como jefe de una unidad del ejército y va a luchar contra el enemigo. Y por lo tanto en David vemos que el uso práctico de su fe fue de beneficio para su generación. Si nosotros hubiéramos vivido en el territorio del pueblo de Israel, estaríamos satisfechos de todo lo que David está haciendo por su pueblo. El asunto es, ¿el pueblo de Dios está satisfecho con lo que cada uno de nosotros hace? ¿O es que no tenemos nada que hacer? Fijaos que David ha sido responsable como pastor de su rebaño, como poeta, como soldado, y lo será como rey. Y en todas y cada una de esas facultades y situaciones en las que Dios le pone, es responsable. Una vida íntegra, desde luego, es bastante reprochable por los judíos, por los impíos. Los impíos no pueden aceptar que no corras en la misma dirección que ellos, ni te sumes a todo lo que ellos quieren hacer. Y por esa razón, dice el apóstol Pedro, y por esta razón os aborrecen, porque no vais con ellos corriendo como ellos quieren ir, no os sumáis a todas sus disoluciones, no participáis en todo lo que ellos participan, entonces os aborrecen. Así que aquí vemos como cuando Saúl comprueba que en vez de que David caiga en la batalla, resulta que vuelve con más renombre, y entonces tiene todavía más temor de él, y es así como prepara este plan oculto y perverso para que, siendo David su yerno, los filisteos tomen alguna represalia contra el rey de Israel que no sale a la batalla, y que por tanto, como es lógico, quieran acabar con alguien de la familia real, especialmente David, que dirige un ejército. Por eso el versículo 17 de nuestro texto nos dice que Saúl le dijo a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Vamos, las batallas de Jehová, lo está diciendo un impío. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Los filisteos acabarán contigo. Esta treta de Saúl no tendrá los resultados que él había previsto. David conocía perfectamente el corazón de Saúl, pero no se enfrentó a Saúl, no. El Salmo 55, versículo 21, parece que David nos hace ahí una descripción de esta situación y dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite,
mas ellas son espadas desnudas. Lo que pretende es el mal. Las acciones de Saúl hablaban más que sus palabras, y aunque use el nombre de Jehová, todo era una farsa. Lo estaba utilizando para sus planes ocultos. Sin embargo, en medio de esta situación, David se está dirigiendo rectamente delante del Señor. En su vida podemos ver la obra restauradora del Espíritu Santo, porque cuando Dios llama a un pecador y lo pasa de muerte a vida, las facultades del alma son restauradas, y entonces aquel que ha sido llamado por Dios actúa de acuerdo a su deber y responsabilidad delante de Dios. Todo esto es lo que nos encontramos en el carácter y conducta de David, y que podemos identificar en 4 aspectos fundamentales: bondad, valor, prudencia y, en último lugar, lo que vamos a ver, fidelidad. Ser fiel. Ser fiel es cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades delante de una ley o de un deber que rige nuestra vida. Esto es ser fiel. Es hacer lo que tenemos que hacer y lo que se espera que hagamos en el cumplimiento de nuestro deber, aunque no queramos hacerlo. Yo soy muy fiel, pero no quiero hacer nada. Pues no eres fiel, eres un infiel. Aunque nos cueste hacerlo. Pero aquí empezamos a poner nuestras excusas. ¿Podríamos decir que la fidelidad es una de las marcas distintivas del ser humano? Ni por asomo. Es fácil encontrar a una persona fiel, como lo fue José, David, Daniel y tantos otros que aparecen en las Escrituras. Solamente vamos a encontrar personas fieles en aquellos que aman de verdad a Dios y se conducen íntegramente delante de Él. Fuera de ahí, la infidelidad es constante. Dios nos dice en su palabra que es muy difícil encontrar a una persona fiel. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Otra traducción dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Quién hay digno de confianza? ¿En quién podemos confiar realmente? Entre los hombres. Sabemos que en Dios está nuestra confianza, pero estamos viviendo en un mundo y necesitamos gente de confianza para hacer cosas. ¿Dónde vamos a encontrar un hombre de confianza? ¿Qué es lo que hace que una persona sea infiel o sea fiel en el cumplimiento de sus responsabilidades? La raíz de la falta de fidelidad siempre es el egoísmo, siempre. Y si no, analizad los casos que a vosotros mismos os pueden ocurrir o que veáis en los demás. ¿Cuál es la causa de la infidelidad? Yo. Somos seres que tenemos mucho amor para nosotros. Nos amamos inmensamente. Nos amamos demasiadamente. Nos amamos a nosotros, después nosotros y luego nosotros. Buscamos únicamente lo nuestro. Queremos vivir para nuestros propios asuntos, para nuestra comodidad, para nuestro interés. Y cuando a veces nos sacrificamos y rascamos un poco, vemos que es para que piensen otros bien de nosotros, para que nos digan qué bueno es, qué buen cristiano, cuando es todo mentira, o para que nuestra imagen no se deteriore. Propósitos egoístas en todos los casos. Es muy fácil decir que somos fieles a Dios, pero luego hay que demostrarlo. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El salmista en el Salmo 12 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Cuando el Evangelio no actúa de verdad, con integridad en el corazón de los hombres, no hay nada que hacer. En Saúl encontramos un ejemplo de infidelidad. No buscó a Dios, no dirigió a su pueblo por los caminos de Dios, y tantas veces como pudo, no obedeció a aquello que Dios determinó por mano de Samuel. Samuel le dijo bastantes cosas en el pasado. Saúl no hizo absolutamente nada. Desde el púlpito se nos dicen 27 cosas que tenemos que hacer. Empezamos a contar con los oídos cerrados. Sin embargo, la fidelidad es algo a lo que Dios le da suma importancia. Tanto es así que una de las gracias que Dios obra en la redención de su pueblo es darle principios de fidelidad. ¿Cuándo se espera de nosotros que seamos fieles? ¿Y para con quién debemos ser fieles? Cuando Dios actúa por medio de su Espíritu en un pecador, una de las cosas que obra en el corazón de aquel a quien llama la salvación
es enseñarle la importancia de la fidelidad para con Dios. Por eso nos tenemos que preguntar: ¿soy fiel a Dios? No respondamos todavía, vamos a esperar. ¿Estoy dispuesto a hacer su voluntad, que se nos muestra con total claridad en las Escrituras? ¿Estoy siendo fiel a Él al cumplir con lo que me ha encomendado? ¿Estoy siendo fiel con aquellas responsabilidades que se esperan de mí de forma natural? ¿Soy fiel a Dios a pesar de las circunstancias o dependiendo de las circunstancias? Porque claro, si es dependiendo de las circunstancias, yo siempre seré fiel. Es que son las circunstancias las que me impiden ser infiel. Pero eso son cosas que nos tenemos que preguntar. A los niños y jóvenes que están mirando la pared y a otros sitios, todos los domingos se os está predicando la palabra de Dios y estáis aquí escuchándola. Todos los domingos, desde que erais pequeñitos, escuchando la palabra de Dios. Te tienes que preguntar: ¿eres más fiel a Dios que a tus amigos? ¿Eres más fiel a Dios que a tus juegos? ¿Inviertes tanto tiempo en tus juegos como en orar? Bueno, aunque sea la mitad del tiempo orando y la otra mitad para tus juegos. O una 10ª parte orando y 9 partes para tus juegos. ¿Eres fiel así a Dios? ¿Eres fiel en aquello que se espera de ti? ¿Eres fiel en la obediencia a tus padres? ¿Eres fiel en tus estudios? ¿O solo eres fiel para tus juegos? ¿O solo eres fiel para desobedecer? El Señor dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, porque no he venido a traer paz sino espada. Así que el Señor nos da claramente a entender que serle fiel nos va a costar mucho, pero muchísimo. Para algunos el ser fieles al Señor será como una espada que nos separará del afecto de nuestros propios familiares. ¿Estás dispuesto a ser fiel a Cristo aunque tengas que pagar ese precio? ¿O no? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, a tus hermanos en tu trabajo, por mantener con fidelidad tu deber hacia Dios? ¿O no? ¿O dependes de todos ellos que pueden afectarte para que no hagas tu deber porque les amas más o les temes más a ellos de lo que deberías amar o temer a Dios? Entonces los resultados no pueden ser más desastrosos y el pueblo de Dios no puede esperar nada de ti porque eres un infiel. A veces nuestra fidelidad al Dios del Señor nos costará buenos ingresos. Hay hermanos que ganan el doble si trabajasen el domingo. Están dispuestos a perder su doble remuneración y trabajar y venir a la casa del Señor en su día. Otras veces el compromiso con el pueblo de Dios nos debería impedir asistir a celebraciones familiares u otro tipo de compromisos. Porque a que sí le exigimos al pastor que en todos los compromisos que tiene la iglesia el pastor esté y no se vaya a celebrar cumpleaños con su familia. ¿Y por qué yo sí me puedo ir? Quiero decir, ¿y por qué cada uno se puede ir y el pastor no? ¿O el pastor no tiene nada que celebrar con nadie, salvo estar aquí a ver a quién le apetece venir cuando le dé la gana? ¿Estás dispuesto a mantener tu fidelidad al pueblo en el que Dios te ha puesto? ¿O tampoco? Son todas estas preguntas que nos tenemos que hacer para reflexionar acerca de qué valiente era David, qué fiel era David. Pero David, yo soy otra cosa. No, estamos para exponernos al espejo de David, que nos muestra una serie de características en su conducta. Y luego yo, mirándome en la conducta de David, que era un hijo de Dios, si David lo tenía, ¿por qué yo no lo puedo tener? Si Dios es el mismo. El Dios de David es mi Dios. Y las batallas que tuvo que luchar David también son mis batallas. A otros niveles, pero son batallas igualmente terroríficas. Así que si al analizar tu vida lo que tiene que ver en primer lugar con tu fidelidad a los mandamientos de Dios y en segundo lugar con los compromisos que debes tener con el pueblo de Dios en este mundo, si todo eso se queda marginado porque tienes otras cosas que hacer, lo que estás mostrando es tu infidelidad a Dios.
y a su pueblo. El verdadero creyente es fiel a Dios, cueste lo que le cueste. David no empezó a decir: si yo me pongo en primera línea de batalla, lo normal es que los filisteos acaben conmigo, por lo tanto yo me quedo en casita y que vayan otros. No, David asumió su responsabilidad y fue a la batalla. El verdadero creyente fiel a Dios no le debe afectar el cansancio. Este es nuestro Goliat. Qué cansado estoy. Pobrecitos de nosotros que vivimos en el siglo XXI sin dar ni palo, mientras que en siglos pasados estaban cavando, haciendo hoyos, cuidando los animales, trabajando de sol a sol, y encima tenían tiempo para ir a reunirse con sus hermanos a alabar a Dios. Y nosotros, que no tenemos nada, que somos cómodos en grado superlativo, si tenemos que hacer algo, ¡ay, qué cansado estoy! No me puedo levantar. Pobrecitos de nosotros, de verdad, damos pena. El verdadero creyente no le afecta el cansancio, no le afecta la comodidad, no le debe afectar el interés, desde luego no le debe afectar la oportunidad, no le debe afectar la desidia, no le debe afectar la indiferencia, ni siquiera le debe afectar otros compromisos familiares, ni un largo etcétera que pone antes de servir a Dios y a su pueblo. Pero el creyente en general le da la vuelta, sirve a todos los demás y Dios y su pueblo se quedan los últimos. Por si tengo ganas, si me apetece, si me viene todo bien, y por supuesto, si me queda la iglesia debajo de mi casa, que bajo 3 escalones está la iglesia, entonces sí. Pero si no coinciden todas estas cosas, allá que os quedáis. Dios reclama fidelidad para sí, y por derivación del mandato se establece el principio que nos enseña de qué manera debes ser fiel en el resto de tus relaciones. Pero fiel bajo el principio supremo de los 10 mandamientos. Sé fiel a Dios, sé fiel a tu esposa, a tu esposo, sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tu amigo, sé fiel a tu trabajo, sé fiel. Dice el libro de Proverbios, nos queda muy poquito para terminar: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Muchas veces estamos esperando que nos den besitos. Fijaos el beso que le dio Judas al Señor. Qué besito. Pero los amigos, de verdad, nos van a decir cosas que no nos gusta escuchar. Si son de verdad, nos van a hablar de verdad. Estas heridas son aquellas palabras que, por ser fieles a nuestras almas y a nuestra conciencia, nuestros amigos nos dicen con tal de sacudirnos y hacernos reflexionar sobre nuestra necedad. Porque muchas veces caemos en la necedad y nos tienen que sacudir para que despertemos de la situación en la que estamos. Son aquellas palabras que penetran como espada bien afilada. Evidentemente que nos duele ser reprendidos, porque nuestro orgullo es lo primero que afecta. Cuando me reprenden, mi orgullo. Pero cuando somos fieles con nuestros amigos, les tendremos que decir cosas que les dolerán, y mucho. Cosas que les disgustará que les digamos, y cosas que les harán estar ofendidos. Pero un amigo fiel no es aquel que siempre te dice lo que quieres oír, sino que te va a decir lo que es bien para tu alma. Y por eso te va a doler, porque va a afectar a tu orgullo. Natán fue un fiel amigo para David cuando le hirió diciéndole: tú eres ese hombre. Claro que le hirió. Pablo fue fiel con los Gálatas cuando les escribió diciendo: oh Gálatas insensatos. Claro que les dolió. El Señor Jesús fue fiel con Pedro cuando le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Claro que le dolió. Si a nosotros nos dice el pastor que eres un Satanás, imaginaos, lo apedreamos y el domingo que viene está crucificado en la puerta. Pero el pastor en la iglesia también será fiel cuando detecte el pecado y corrija al pecador. Sin embargo, no todos aceptan la corrección. No todos están dispuestos a escuchar y a someterse a la palabra de Dios. A la iglesia en general, a las iglesias en general, les gustan los pastores que están a 10.000 kilómetros del suyo. ¡Oh, el pastor Sugel, cómo me gusta! Que sepáis también que hermanos en la iglesia del pastor Sugel dicen que el pastor Lozano también le gusta mucho. Claro, a 10.000 kilómetros somos encantadores. Otra cosa es que el pastor esté diciendo: esto está mal, esto está mal, esto está mal, y estas cosas tienes que corregir. Eso sí que no. Y además hay muchos que se van de la iglesia porque no quieren oír, porque no quieren que se les corrija.
Sin embargo, la enseñanza de la Escritura nos dice, 2 de Timoteo 4:2, que hay que predicar la palabra, que instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en los sermones continuamente se está dando doctrina para que las vidas, sin necesidad de corregir desde fuera, se corrijan desde dentro. El apóstol Pablo a Tito le dice: esto habla y exhorte y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. David tuvo que ser reprendido por su pecado. Pedro tuvo que ser reprendido por su pecado. Y todos necesitamos ser reprendidos. Y cuando esto me ocurra, tengo que meditar y tengo que ver si estoy siendo fiel delante del Señor y en qué cosas tengo que actuar y corregir, y no si han herido mi orgullo. Tengo que ver delante de Dios cómo estoy y cuál es mi fidelidad para con Dios, no para con mi orgullo. Ahora bien, si nadie nos reprende y ni siquiera somos reprendidos por el pastor y llevamos un montón de años en la iglesia, es que algo anda mal. Lo primero que anda mal es el pastor, lo tenemos que echar. Y lo segundo que puede pasar es que cuando alguien ha venido a reprenderme, he sacado las garras de tigre y lo he destrozado, con lo cual cualquiera se acerca a reprenderme. Por lo tanto, las dos situaciones son terribles en grado superlativo. En David tenemos un hombre con valor, un hombre prudente, un hombre fiel. Y todas las características que nos está mostrando David son las que se espera de todos y cada uno de aquellos que han conocido la verdad. ¿Estamos dispuestos a someternos a la enseñanza de la palabra de Dios y actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que Él nos revela en su palabra y a cómo nos ilumina por medio de su Espíritu para que aprendamos? ¿O estamos mejor siguiendo el camino de nuestro propio corazón, que nos lleva por caminos de muerte, aunque nos hace estar muy satisfechos, pero al final es camino de muerte? Y esta es la disyuntiva que siempre tendremos que tratar cuando abrimos la palabra de Dios para ser expuestos a ella. O nos sometemos a Dios en obediencia, o nos sometemos a nuestro propio corazón en obediencia. Y este último camino es el peor de los que podamos escoger. Vamos a terminar en oración.